José María Luna, Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Encantados, como siempre, de tenerte por aquí. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes a todos. Pues encantado de verdad, a pesar de que sea Semana Santa y que mucha gente, muchos de ustedes seguramente estarán disfrutando de un descanso merecidísimo, otros tantos pues nos toca seguir currando, pero muy a gusto de estar aquí en Intereconomía, muy a gusto de estar contigo, Javier, y muy a gusto de estar con todo el equipo y con los protagonistas, como siempre digo, que son todos ustedes. Así que, bueno, pues preparado para las consultas que puedan tener. Oyentes, que aún estando de vacaciones no se quieren perder ni una. Ya tenemos alguna consulta por ahí. 91 533 18 51 609 224716 y presentes, como todos los días, en nuestro canal de YouTube, en Radio Intereconomía. Por ahí ya tenemos alguna pregunta, mira, de fondos de lujo y luego regiones, mirando Alemania. Enseguida vamos con ello, pero antes, balance de situación, José. ¿Nuevo trimestre, nuevas preocupaciones con esto de la OPEP o no? Nuevo trimestre, nuevas preocupaciones. Sí, nuevas preocupaciones, claro. Preocupaciones y ocupaciones. Lo que ocurre con el precio del petróleo, yo lo calificaría como un termómetro en una doble dirección. En primer lugar, un termómetro que nos mide cómo puede estar la situación de la economía a nivel mundial, la previsible que se espera para los próximos meses, probablemente en el lío en el cual estamos, con endurecimiento en las condiciones de préstamos, con una inflación que se modera pero tímidamente. Cualquier moderación ya lo damos hasta por bueno, como las últimas palabras de los responsables, máximos responsables de los bancos centrales. Pero al final hay una preocupación enorme sobre el crecimiento económico que podamos tener de cara a futuro. Entonces es un claro termómetro de la previsible evolución de la economía a nivel mundial. Y es una posible situación de desaceleración de la actividad económica, en la cual pues es de esperar que haya una menor demanda de crudo. Eso por un lado. ¿Justificaría solo por ahí pues ese anuncio inesperado de reducción a partir de mayo de la producción de petróleo? Pues por sí sola probablemente no. Por sí sola no. Todo es posible, o cabía esa posibilidad, pero por sí sola no. Entonces, hay otra lectura, es otro termómetro, yo creo, de la tensión geopolítica, que yo creo que al final, pues en esta guerra en la cual estamos, que existe, una tensión muy creciente, en distintas líneas, yo pienso que es una forma de presionar. Lo que me sorprende que un aliado de Estados Unidos pues también se una y bueno, encuentra el pretexto en cuanto a que va a haber menos demanda de crudo, ¿no? Aliado de toda la vida Arabia, que ahora ha Claro, estrechado y hay un una poquito más alineación lazos ahí, con China. claro, efectivamente. Entonces, eso a mí ya no me sorprende casi nada, ¿no?, en el territorio geopolítico, pero yo le saco más la lectura esta segunda, ¿no? Es cierto que va a haber una desaceleración, porque yo creo que o se enfría la economía sí o sí, o la situación va a ser muy preocupante, de la banca norteamericana, ya lo es, y luego el impacto que pueda tener en la economía, sobre todo en Europa, que yo creo que es el gran damnificado del incremento en el precio del crudo, porque Europa todavía, las lecturas de inflación, sobre todo la inflación subyacente, siguen siendo en general bastante elevadas, y que nos suban el precio del crudo, pues eso al final es un impuesto más que merma el bolsillo de todos. En el bolsillo de los ciudadanos, el bolsillo de las empresas, el de los productores. Se escuchaba, por ejemplo, esta tarde hablabais del sector agrícola, al cual pues conozco bastante bien, precisamente por venir del mundo rural, con lo cual, en ese sentido, difícilmente se puede manejar precios a consumo que puedan moderarse cuando los costes siguen estando muy elevados. Y uno de ellos precisamente es el precio de la energía. En ese sentido, es una forma de presionar, de tensionar a la ciudadanía e intentar, pues de alguna manera, pues no sé si llegar a ciertos pactos que a lo mejor desde el lado de Estados Unidos y de parte de Europa, pues en principio no se está dispuesto a
a ceder, ¿no? En esta guerra, en la guerra que en este sentido en Ucrania, y por supuesto también las tensiones con China. Una China que por otro lado pues juega ese doble juego. Es decir, Europa es un socio importante, Oriente Medio lo es, basta con ver por dónde pasa la nueva ruta de la seda, y luego, bueno, pues está Rusia, que yo no sé si le vende o no le vende armas, o si se han encontrado o no se han encontrado armas chinas en suelo ruso, en este caso en suelo ucraniano, pero la realidad es que Rusia consigue un precio de petróleo bastante más bajo que lo que podemos estar pagando nosotros, por poner un ejemplo, ¿no? Es verdad que Estados Unidos es hoy por hoy autosuficiente desde el punto de vista energético y puede sacar también tajada. Con lo cual yo creo que hay esa doble lectura, pero en definitiva la moraleja es que si teníamos pocas cosas, pues una más. Cuando el sector financiero empieza a temblar, y que todavía puede haber, aunque lo estemos dejando un poquito atrás, esos temblores en el sector financiero, en el sector bancario más en concreto, pero que pueden perfectamente volverse de nuevo a producir, sobre todo, insisto, por la parte norteamericana. La realidad es que hoy por hoy, con tipos altos y con bancos centrales que a la mínima que hablan de subir tipo de interés y a la mínima que drenan liquidez, es decir, retiran liquidez en el mercado, pues esto pende de un hilo. Entonces, una por otra, pues la situación es muy, muy complicada. Apasionante, pero complicada. Y en todo este entorno tenemos muchas preguntas. Las hay de oyentes interesados en hacer rotaciones sectoriales. Enseguida llamamos a Carlos. Tenemos una llamada pendiente por tecnología. También otra llamada de José Antonio. Pero vamos a empezar un poquito renta variable global. Hola, buenas tardes. No dije el nombre. ¿Cree el señor Luna que ha mejorado el momento para el fondo Fund Smith Equity? Muchas gracias. Entorno ha mejorado, visto lo que ha acontecido a lo largo de las últimas semanas, lo bien que han podido sortear, entre comillas, activos de riesgo esos episodios de inestabilidad, de turbulencias bancarias, y la recuperación ahí, mercados se han sostenido bastante. Sobre todo lo que es más empresas de calidad y cierto sesgo al growth. Si uno ve los índices norteamericanos, por poner un ejemplo, se dará cuenta de que llevan un comportamiento positivo en el acumulado del año, mucho más el Nasdaq que el Dow Jones Industriales, pero realmente, por ejemplo, en el S&P 500, por no coger quizás los dos extremos, y por supuesto no coger el Russell 2000, verá que es un pequeño conjunto de compañías las que mejor comportamiento han tenido, y el resto es un comportamiento más mediocre, ¿no? De ahí que la gestión indexada, por ejemplo, lo que llevamos de año, salvo raras excepciones o excepciones muy señaladas, en general no lo esté haciendo, la gestión activa lo haga peor que la gestión pasiva en estos momentos, o la gestión indexada. A mí la gestión pasiva no me gusta llamarlo así, es decir, la ligada a índices, ¿no? Básicamente, insisto, por el peso de esos valores que han sido directores y que han tenido un muy buen comportamiento. Para el caso del Fund Smith, creo que sí. Evidentemente, la correlación que tiene el fondo de Fund Smith con, por un lado, estar ajeno a las réplicas en las tensiones que pueda haber el sector financiero, le viene bien, puesto que no es un fondo que precisamente tenga un peso considerable en el sector bancario o sector financiero en su conjunto, tanto banca comercial, banca de inversión o compañías de seguros. Y en segundo lugar, también hay una correlación alta, en este caso positiva, con respecto a la evolución de los tipos de interés estadounidenses. Cada vez que los tipos de interés en Estados Unidos se alejan, por ejemplo, del 10 años, del 4%, por poner un número redondo, todo lo que es el sesgo growth lo hace mejor. Y cada vez que la Reserva Federal, en su conjunto, insiste mucho en la idea de que estamos más cerca de alcanzar pues la tasa terminal de subida de tipo de interés, también le viene bien, en este caso, a los fondos con una orientación hacia el growth. Y luego también, no cabe la menor duda que la reestructuración de las compañías, muchas de las que están en este fondo, sobre todo ligadas a tecnología en cuanto a los despidos, para hacer a esas compañías más eficientes, pues desgraciadamente la parte más débil son los empleados que pierden su puesto de trabajo, y la parte más positiva es para el accionista, que hace la compañía que los márgenes se mantengan o incluso se vean subir. Entonces, en ese sentido, sí. De hecho,
en estos momentos los 3 pilares que no deben de faltar, y nosotros en Luna Sevilla Asesores Patrimoniales los estamos llevando a cabo, en el reajuste de carteras, es por un lado cuidar muy mucho la defensa, tener productos que se adapten a la actual circunstancia, a la actual situación y la que previsiblemente se pueda dar. Y en tercer lugar, insistir mucho en la calidad. Esos 3 pilares, defensa, adaptación y calidad, son 3 pilares que no deben de faltar ahora mismo en ninguna cartera que se precie, ya sea más conservadora o más agresiva. En el caso del fondo Fan Smith, sobre todo está la adaptación hacia los sectores que mejor posiblemente lo puedan hacer de cara hacia al medio plazo, y sobre todo la calidad, con lo cual, buen fondo. De hecho, la pizarra hoy va a haber 3 nombres, no 1, 3, como el lunes que viene no habrá programa, y son 3 nombres precisamente, uno para cada uno de esos pilares. Reordenación por activos. Veíamos el flujo de fondos. Anotábamos esta mañana ETFs de renta variable que obtuvieron poquísimo, ¿no? 27.000 millones de dólares en el primer trimestre, la menor cantidad de efectivo que entró en ellos desde el COVID, eso a pesar de sólida ganancia, ¿no? En el trimestre del 7,5% para Bolsa Americana, para S&P 500. Fondos de ETFs del Tesoro recibieron más de 40.000 millones, uno de sus mejores trimestres. ¿Eso deja bien a las claras la búsqueda de defensa o no? Claro, sin duda alguna. En el caso del flujo de dinero, hacia dónde ha ido, en un primer momento el inversor medio, incluso el inversor institucional, se fue animando. Recordemos enero como fue súper brillante. Los bancos brillaban muchísimo más, incluso que la propia tecnología en el arranque de año. En media, el comportamiento de la banca española, yo recuerdo rentabilidades espectaculares, no sé, en un Banco Sabadell, un Bankinter, un Santander, etcétera, ¿no? Y luego, bueno, pues llegó febrero, marzo, pues ya la situación se ha ido tornando muy diferente. Búsqueda de refugio. Hemos visto cómo la correlación entre la deuda, los bonos y la renta variable, a diferencia de lo que ocurrió en el 2022, en este año sí hay una correlación negativa. Como la caída en bolsa, en índices, ha buscado o ha tenido un comportamiento positivo, en este caso la renta fija, y ahí sí que se ha buscado el refugio. Y también la rentabilidad. En el caso de la rentabilidad, lo podemos entender muy claramente con lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Salida de dinero de depósitos. Usted no me remunera el depósito o me remunera muy poco, pero es que tengo las letras norteamericanas, como ocurre mucho en el caso español con la letra del Tesoro, en el caso de español, con una rentabilidad superior en el mes de febrero y parte de marzo a muchos depósitos bancarios, con lo cual hubo un flujo de dinero claramente del depósito hacia lo que era la deuda de más corto plazo, porque daba mayor rentabilidad, y hombre, es el Tesoro norteamericano o es el Tesoro español con el paraguas del Banco Central Europeo. Y luego, aquellos inversores, sobre todo más claramente en marzo, que buscaban un refugio, viéndolas de venir, es decir, en el sentido de, cuidado, aquí puede haber un problema en el sector bancario, no sé si esto será un Lehman o no, en palabras de muchos inversores, no solo de inversores minoristas, sino incluso inversores institucionales, donde ya solía miedo, hasta que de nuevo los bancos centrales volvieron a inyectar liquidez al sistema. Hemos visto una inyección muy fuerte que no se daba desde, bueno, pues desde momentos de la pandemia, como el balance de la Reserva Federal norteamericana, que venía cayendo, de repente volvió otra vez a repuntar. Bueno, pues claramente, mientras no ocurrió eso, pues el dinero buscó el refugio de la deuda, sobre todo más de medio y largo plazo, porque decían, bueno, mira, si esto va a llevar a una recesión de la economía norteamericana, prefiero estar en los treasury, en la deuda de medio y largo plazo, sobre todo en 5 o 10 años, porque ahí me va a apoyar, sobre todo en un contexto de desaceleración de la actividad económica, más y más si viene impulsado por una banca que cuando preste va a prestar a unas condiciones pues bastante más exigentes que venían siendo hasta ahora. Evidentemente, claro, pues en esa situación busco un refugio y lo encuentro en este caso en la deuda, con lo cual los flujos aquí sí han tenido su correspondencia o su sentido
cosa que el pasado ejercicio no, porque veníamos de el 10 años alemán en el menos 0,5, por ejemplo, o el 10 años norteamericano en rentabilidades de en torno al 1%. Sí. Claro, la subida del 1 al 4% es mucha subida, y eso pues también es uno de los desencadenantes de las tensiones que hemos tenido y que seguimos teniendo, ¿no? Decía hoy JP Morgan, partidario de infraponderar stocks ahora, porque eso, hay activos libres de riesgo, también alternativos pagando esos 4-5%. Carlos, disculpe que le estábamos haciendo esperar ya unos minutitos, pendiente. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. No se preocupen, buenas tardes, muy amables. Cuéntenos. Por atenderme. Pues mire, yo les quería preguntar, yo suscribí como hace 6 meses un par de fondos con suerte un poco dispar. El Fidelity Technology, que me ha ido bastante bien, y luego uno que me dijeron que era un fondo de renta fija corto, que al principio marchó muy bien, pero luego es que he llegado a perder hasta lo ganado y un 6 y pico % más, que es el Lazard Credit. Y quisiera que me indicara qué perspectivas tienen los fondos. Y luego el hacerle una consulta al señor Luna. Yo voy a tener una punta de tesorería durante 5 o 6 meses. Entonces quería que me indicara algún fondo o un par de ellos de monetarios, porque no quiero arriesgarme nada, porque tengo que pagar ese dinero dentro de 5 o 6 meses, para ver en qué puedo invertir esa punta de tesorería. Si me puede dejar por la radio, se lo agradezco, porque no tengo otro medio actualmente. Por supuesto que sí. Cuente con ello, Carlos. Muchísimas gracias, muy amables. Adiós. Adiós. Pues Carlos, muchísimas gracias por la consulta y por sus palabras. Empiezo por el final. Los monetarios. Por los monetarios. Hoy en la defensa traemos en la pizarra un producto monetario, con lo cual, lo dejamos para el final, uno de ellos, uno de los nombres propios, y como yo sé que luego los podcasts, luego los subís y demás, pues seguramente Carlos y el resto de los oyentes lo podrá escuchar. El segundo podría ser el fondo de la casa Pictet, un producto roca, un producto muy defensivo, un producto que no suele pasar el balón, salvo que los tipos de interés estuvieran negativos. Me refiero al fondo de la casa, como digo, suiza Pictet, que es el Pictet Sovereign Short-Term Money Market. Puede ser una idea. Es un producto que invierte en deuda pública de súper corto plazo, un fondo muy barato, y el rating medio está entre AAA, AA, con lo cual es un fondo de inversión que ha obtenido una rentabilidad de en torno al 0,40 y pico % en los 3 primeros meses del año, y de persistir esta situación de tipos de interés altos para los tramos cortos, es un fondo que puede dar una rentabilidad interesante desde el punto de vista nominal, no desde el punto de vista real, porque habría que restarle la inflación. Pero para ser roca, junto con la pizarra, con el producto, uno de ellos de la pizarra, puede ser ideal. Y luego, en cuanto a los otros dos, rápidamente, a mí la tecnología me parece un sector, junto con el lujo, de los más interesantes en estos momentos. Habría alguno más, pero creo que son sectores que no deberían de faltar en la cartera de un inversor, no los únicos, ¿de acuerdo? Pero sí que me gusta, y más en el caso del fondo de la casa Fidelity, el Global Technology, que ya hemos hablado mucho de él. Es un producto súper bien gestionado y que a mí realmente me gusta dentro de todo lo que es la tecnología, porque cuando hablamos de tecnología parece que solo hay 5 o 6 nombres propios, pero aquí hay muchas empresas tecnológicas. Es necesario un gran olfato de los analistas, y en este caso, pues en el caso de Fidelity, pues en algunos momentos ha habido compañías de China que se han adelantado al resto de los gestores y les ha ido muy bien. Y cuando han tenido que reducir esa posición, por ejemplo en China, e incrementar otras compañías, a lo mejor, no sé, holandesas, lo han hecho. Con lo cual, yo en ese sentido, chapó, y me gusta bien, me gusta bastante. Y luego, en el caso de la deuda, ahora, de la deuda, a principio de año había unas enormes expectativas positivas. Nosotros éramos de los que teníamos esas expectativas. Se han desinflado algo, es decir, la expectativa de rentabilidad para este ejercicio, ahora mismo, desde nuestro punto de vista, se ha moderado. Seguimos viendo en positivo la deuda, bien seleccionada, bien gestionada. En el caso de la gestora Lazard lo hace bien, pero claro, no es inmune muchos de estos fondos de deuda privada, y más de deuda flexible, que a lo mejor tienen en cartera algo de high yield, algo de deuda subordinada en cartera, a toda la que hemos tenido en el mes de marzo, donde lo que más ha sufrido precisamente ha sido la deuda, mucho más que la renta variable. Probablemente la decisión
del gobierno suizo, en el nivel de prelación de quién perdía todo y quién no perdía todo en lo que ha sido la compra de Credit Suisse por parte de UBS, sorprendentemente han preferido dejar caer a los tenedores de la deuda subordinada, en este caso a los bonos híbridos, a los bonos cocos, y no a los accionistas. Ha sorprendido y eso provocó unas enormes turbulencias en los mercados de deuda corporativa. No solo la deuda subordinada, sino también en general a mucha deuda, ¿no? Sobre todo en un mundo que sigue muy endeudado, sobre todo en la parte de deuda pública. Con lo cual, las previsiones para este fondo y para el resto siguen siendo positivas porque nos demuestra que la renta fija no es fija, pero sí da rentabilidad. Y si se es un poco paciente y no se dan dos escenarios de cola importantes a seguir, don Carlos, lo digo a usted y al resto. Son dos escenarios de cola que, hay menos probabilidad que ocurran, pero pueden suceder. ¿Cuáles son? Uno, una hiperinflación, un escenario de una nueva ronda de inflacionista que nos lleve a que los tipos de interés vuelvan a tensionarse. Eso llevaría a ver que los spreads de crédito se amplían y los tipos de interés volverán a repuntar, con lo cual los precios sufrirían. Este fondo habrá una parte del mismo que lo haría mal, con lo cual, si ve que volvemos a un escenario hiperinflacionista, no hay que tenerlo en cartera, este y tantos otros, o por otro escenario. De repente vemos un escenario en el cual hay una recesión dura de la economía. Por un lado, le beneficiaría por efecto de vencimientos medios, por la duración, puesto que, al tener bonos de medio plazo, medio largo plazo, lo que haría sería aprovecharlo, pero de nuevo también habría ampliación de los spreads de crédito. ¿Por qué? Pues porque las empresas que lo pasen peor a la hora de financiarse, refinanciarse, no lo van a tener tan fácil, ni yendo a un banco a refinanciarse o a hacer una ampliación de capitales, ya lo hemos visto en el caso de Credit Suisse, o si tienen que ir al mercado primario a lanzar nuevas emisiones, donde, por ejemplo, cuando ocurrió lo de Credit Suisse, el mercado primario se quedó prácticamente seco. Con lo cual, dése cuenta de esa situación. Si se volviera a producir, volverían las tensiones a los mercados de deuda y sufriría este fondo y tantos otros de deuda corporativo. Si no se dan esos dos escenarios de cola, el fondo poco a poco iría recuperándose. Consultorio de fondos con José María Luna, de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales, y con los oyentes que participan e interactúan con nosotros. Escuchamos una consulta. Buenas tardes, esta es una pregunta para el consultorio de fondos con el señor Luna. Le quería preguntar cuál es su opinión sobre el fondo de Franklin Templeton de pequeñas compañías, US Small Companies. Lleva una pérdida en este mes considerable y sin salirme de Estados Unidos, si me recomienda alguna otra opción para que pueda invertir. Este fondo es más o menos un 10% de mi cartera. Y por otro lado, también le quería preguntar cuál es su opinión de los fondos, tanto el Algebris Financials como el BlackRock, también de finanzas a nivel mundial. Igualmente, llevan pérdidas con respecto a este mes considerables, y la cuestión es si debería de esperar a que se recuperara o buscar otras alternativas. Muchas gracias. Empezamos con pequeña capitalización, completita la consulta. Sí, muy completa. Los fondos de pequeñas compañías, sobre todo los que están muy pegados a la economía real y con empresas que necesitan chutes, no digo continuos, pero sí importantes de liquidez, tanto en la refinanciación de su deuda, líneas de crédito, etcétera, etcétera, pues no lo han pasado especialmente bien. Dese cuenta que cuando el nivel de aversión al riesgo de repente se dispara, la volatilidad la vemos por encima de 25, por ejemplo en el caso del S&P 500, el mercado se empieza a oler, yo digo claudicación, porque no la ha habido, pero sí cierto sentimiento de miedo / un poco pánico. Las empresas de menor capitalización bursátil, en líneas generales, sobre todo en las empresas de tanto norteamericanas como europeas, sufren más. Pero básicamente por esos dos, sobre todo en este caso, por esos dos motivos. El primero, oiga, a lo mejor esto puede llevar a una desaceleración económica y esas empresas, esas en concreto de diferentes sectores, a lo mejor lo pasan mal. Primero, porque los ingresos se reducen, y en segundo lugar, los costes se pueden aumentar porque cuando tengan que precisamente refinanciar sus líneas de crédito, lo van a tener que hacer en condiciones
peores de las que tenían hasta ahora, con lo cual, pues ahí el mercado lo penaliza. Si tenemos encima pequeñas compañías que están cotizando a niveles de PERES muy elevados y los tipos de interés persisten en estar altos, y en cambio los previsibles flujos de caja, que será como un ejercicio matemático de numerador-denominador, sobre todo la parte del numerador, que es todos los flujos de caja, los que se esperan se reducen, el valor de la compañía también cae, con lo cual si el precio sigue siendo alto y el valor cae, lo que hace el precio es ajustarse. ¿Qué hace? Pues caer con cierta fuerza. Por eso nosotros, cuando hay turbulencias, preferimos tener o bien grandes empresas por capitalización bursátil, o en segundo lugar, aquellas empresas de capitalización menor, ya sea de mediana o pequeña capitalización, quizás con determinado sesgo, pero sobre todo que se puedan beneficiar de alguna economía que, bueno, pues que sea más resistente en ciertas turbulencias. Por ejemplo, el caso de Asia, Oriente Medio, como así lo han demostrado, con lo cual algunas compañías que están vendiéndoles a estas otras economías, pues pueden mostrar cierta fortaleza. Si me ibas a comentar algo. Luego la segunda pata, ¿no? Que era el Algebris y el BlackRock, ¿no? Nos pedía también de bancos. Pero ya que decías Asia, Franklin Templeton también tiene uno de Smaller, solo Asia, ¿no? Sí. Tenía. Sí. Dice Jordi, buenas tardes, hay que tener un porcentaje de cartera de fondos bolsa en Asia, pero ¿qué escojo para tener un fondo y olvidarme? Hay muchas opciones, Asia Global, Asia Pacífico, solo China, Asia Ex, sin Japón. A ver, yo en estos momentos elegiría mirando hacia adelante, ¿de acuerdo? No mirando hacia atrás, mirando hacia adelante, probablemente cogería un fondo de Asia, si solo me concentro en Asia, Asia es Japón. Vamos a ver cómo Japón modula los tipos de interés en una situación de inflación que llevan muchas décadas con una situación de deflación y ahora se encuentra en una situación muy diferente, con un yen que, bueno, pues que ha tenido un comportamiento positivo. Y luego no lo olvidemos, Japón está en el medio geográfico, pero también comercial, entre dos gigantes superpotencias mundiales que de una manera u otra uno manda un globo, el otro le dice que no va a haber TikTok en su país, etcétera, etcétera. Es decir, hay una enorme tensión. Y en ese sentido, Japón está al medio. Japón es socio comercial indiscutible de Estados Unidos, pero a la vez también es un socio comercial de China. Y eso, de alguna manera, si las tensiones se agravan, puede en algún momento determinado sufrirlo el propio Japón. Con lo cual, yo me centraría más en la parte de Asia, excluyendo, digo, mirando hacia adelante, ¿de acuerdo? Porque vamos a ver, insisto, cómo lo manejan los tipos de interés. Esto de manejar la curva de tipo de interés con las políticas monetarias modernas ha venido muy bien al Banco de Japón. Ha habido ha habido un relevo en este caso y vamos a ver cómo lo hacen a partir de ahora, ¿no? Yo me encontraría más cómodo con Asia excluyendo Japón. Y luego no solo China. Por supuesto, tendría otras economías que pienso que pueden hacerlo bien, satélites, en este caso con China. Y si me apura, con algún fondo emergente donde no solo esté China, sino que también esté, por ejemplo, Brasil. Las últimas relaciones, los últimos movimientos políticos entre China y Brasil, dense cuenta del comportamiento de la última semana que ha tenido Brasil, que ha sido uno de los mercados que mejor comportamiento han tenido. Con lo cual, yo no eliminaría a Brasil de la ecuación de una economía que pudiera estar presente, sobre todo en emergentes. En este caso, no cabe la duda que, por ejemplo, la gestora Carmignac, en su fondo global emergente, o el que nosotros tenemos seleccionado como el Carmignac Emerging Patrimoine, pues no lo está haciendo nada mal, ni la parte de deuda, pero también en la parte de renta variable, porque tiene Asia, pero también tiene algo de Latinoamérica, incluso de Oriente Medio, con lo cual por ahí irían un poco los tiros, ¿no? Y los tiros por los bancos. Bueno, sí, los bancos, que no se nos olvide. Semanas, el Algebris muy y rápidamente, el BlackRock. Hemos visto que la tormenta del mes de marzo se ha llamado bancos. La de abril no sé si será la de petróleo, pero la inflación de nuevo y crecimiento. Aquí vamos como la veleta, vamos moviéndonos, el viento va soplando y va cambiando, y así lo verán ustedes los tipos de interés del 10 años alemán. Si lo ven, está sube, baja, en función de qué pesa más. Miedo a la recesión, pues los tipos bajan. Miedo a la inflación, los tipos vuelven a subir. Y esto es una montaña rusa absoluta y que hace daño a la deuda, por eso hemos moderado quizás la euforia que teníamos en la parte de deuda, sobre todo la parte de deuda corporativa. Esto afecta sobre todo a la parte del Algebris, que una parte de la cartera está invertida en deuda financiera.
La otra parte es renta variable del sector financiero, y lo mismo ocurre con el caso del BlackRock, que es 100% sector financiero a nivel mundial, con alto peso en la banca y los grandes bancos norteamericanos. Miren, yo no sé el peso que tiene usted en cartera, pero lo que le diría es que aproveche el rebote que está teniendo el sector bancario, sector financiero en su conjunto, y probablemente lo que haría sería reducir la exposición al sector financiero, hasta que veamos más visibilidad en cuanto a este sector, porque aunque la tormenta pueda pasar, no olvidemos que si las condiciones financieras empeoran y en paralelo empeora las expectativas de crecimiento económico, va a empeorar una variable que hasta ahora está muy contenida, que es la morosidad. Y el tema de la morosidad no tenemos ni idea, yo desde luego, que no voy para nada de todólogo, no tengo ni la menor idea de cuál puede llegar a ser las empresas o los ciudadanos que lo puedan pasar mal en una situación de sus ingresos mermados por los costes, por los impuestos, etcétera, etcétera, también por los tipos de interés altos, y sus ingresos sin ser capaces de repercutirlos. Con lo cual, en esa situación, la banca, por mucha pendiente o porque los tipos están mejor, pero está mejor cuando hay crecimiento económico. Pero si vamos a una desaceleración de la actividad económica, el sector financiero podría sufrir. Y no todos los bancos, lo estamos viendo, como están en la misma situación. Con lo cual, conclusión, aproveche el rebote para reducir, yo diría eliminar, pero sí reducir ambos fondos. Son buenos productos, pero están teniendo, la última semana han tenido, sobre todo el fondo de BlackRock, un mejor comportamiento, un fondo puro del sector financiero, que el fondo de Algebris, que la parte de deuda se va recuperando, pero de forma más lenta. Pero yo aprovecharía el rebote que se está produciendo para que, si vuelve a haber turbulencias del índole que sea, yo lo haría para replegar velas en la parte en la parte financiera. Productos en concreto, más fondos, el GAM Luxury Brands, hemos hablado también últimamente. Mira, el de Alemania, el DWS Deutschland. ¿Qué opina el señor Luna para entrar en ellos? ¿Nos centramos en el segundo, en el de Alemania? Nos centramos en los dos, Venga, porque yo creo que es muy interesante. Empiezo por el de lujo. Vamos a ver, lujo, bienes de consumo, muchos de ellos de empresas cotizadas en Europa, también en Estados Unidos, que es una demanda bastante resistente al contexto que podamos tener, tanto económico, resistente, no os digo inmune, digo resistente a una situación de desaceleración o recesión económica, mientras no salpique excesivamente a países grandes demandantes de precisamente de bienes de lujo, de marcas tipo medio, tipo, no digamos tipo alto, de cualquier índole, servicios, productos, bienes, etcétera. Con lo cual, yo ahí me gusta, sobre todo porque, bueno, Oriente Medio es un gran demandante de bienes de lujo. Hay marcas españolas que aquí a lo mejor se tienen como marcas medias, pero que fuera de nuestro país, y de compañías españolas y de empresarios que suelen estar políticamente muy en la picota, que luego va uno fuera y se lo encuentra como que son bienes absolutamente de lujo, ¿no? Y se encuentra una ropa allí a un precio bastante más alto del que lo podemos comprar pues muy cerca donde están los estudios de Intereconomía, por ejemplo, ¿no? Y seguro que muchos de ustedes tendrán esa marca en la cabeza. Y digo esto, pero ocurrirá con tantas otras cosas. El año pasado, el Louis Vuitton, a pesar de el cierre chino, pues fue un año récord de su cuenta de resultados. Es una compañía que está muy presente en muchos fondos de inversión. En la semana pasada trajimos aquí, hablábamos precisamente de la pizarra, solo trajimos un producto que fue de Nartes Capital, y no solo tiene tecnología, no solo tiene industriales, sino también, por ejemplo, tenía Louis Vuitton, ¿no? Con lo cual, a mí me gusta. Junto con la tecnología y algún otro sector, me gusta, sobre todo por el tirón de la demanda bastante importante que puede y que se está produciendo, en este caso, de estas zonas del mundo donde hay una enorme población. Y luego, en cuanto a Alemania, pues a la hora de apostar por un país o varios países, no cabe la menor duda. A mí me sigue gustando las pequeñas compañías francesas, ha sufrido, pero mucho menos que lo que decía el oyente anterior. En cuanto a las small caps, ha sufrido, pero en menor medida, pero me siguen pareciendo interesantes, sobre todo valores industriales. Me gustan algunas compañías españolas, pero Alemania me parece un mercado bastante interesante. Deutschland, sin duda alguna, a través de Deutsche Bank, está muy bien gestionado. Interesante también lo que nos traes hoy en la pizarra de los fondos de este lunes. Defensa, tiramos ahora por ella. La pizarra. Pues la pizarra decía antes 3 pilares, ¿no? Decía defensa, decía adaptación y también hablaba de la calidad.
En la defensa, lo que traigo, y que vale para el oyente que hablaba de la punta de tesorería, hablamos antes del fondo de Pictet, aquí es el producto que invierte solo en pagarés europeos, fundamentalmente europeos, que tiene una pequeña posición en Estados Unidos, que es un producto de la casa GESConsul, que es el GESConsul corto plazo. Producto que invierte en deuda corporativa, la duración, estamos hablando de 0, no llega a 0,4 años, muy de corto plazo, y con una TIR aproximadamente de casi del 3,5%. Bueno, pues es una opción muy interesante en un fondo que lleva más de un 0,60% de rentabilidad, aunque ya sabemos que las rentabilidades pasadas no van a garantizar la futura, pero muy bien analizado, muy bien seleccionado las compañías en las cuales se está invirtiendo. Recordemos, la renta fija no es fija, pero paga, y en el caso de los pagarés sí están pagando, con lo cual, opción defensiva, GESConsul corto plazo. Opción de adaptación, sin duda alguna, un producto de la casa Nordea, sería el Nordea Alpha 15, un producto multiestrategia, en divisas, en deuda, en renta variable, en materias primas. Con esos 4 factores se puede poner posiciones compradas y vendidas. Y es un producto que cuando se produce una dispersión en el comportamiento, en las divisas, unas frente a otras, buen comportamiento de unas frente a otras, en los mercados de bolsa, lo decíamos antes, hay unas ganadoras, poquitas ganadoras y muchas otras que están muy a rebufo, o se han quedado muy distanciadas. Todo eso, este producto sí lo aprovecha. Y además el comportamiento está siendo muy bueno porque tiene esos 4 factores o 4 vectores que si los sabe gestionar bien de forma sistemática y también desde el punto de vista discrecional, la verdad es que es un producto que se adapta muy bien a un contexto de volatilidad. Y luego, en la parte de calidad, hablaría de un fondo de la casa Janus Henderson, el Horizon, el Global Sustainable, un producto de renta variable mundial, ni sesgo growth, ni sesgo value, elige compañías con un criterio de sostenibilidad, con lo cual es importante, además huye totalmente del greenwashing, con lo cual ahí tienen 3 ideas en 3 pilares, habría muchas más, por supuesto, y para eso es muy importante el asesoramiento financiero, con lo cual 3 ideas, tanto para la defensa, la adaptación, como para la calidad. Que las recordamos, el GESConsul a corto plazo, el Nordea Alpha 15 y el Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity. Nos queda nada. Hablabas de renta fija y esta yo creo que nos podemos despedir con ella. Era una nota de voz, pero ya no nos da tiempo. ¿Cómo influye el paso del tiempo en la renta fija? ¿Ahí pasa más que el tiempo en bonos? ¿O no? Claro que influye. Vamos a ver, influye muy mucho. Es decir, el tiempo, los activos que están en la cartera pueden ser deuda que tenga un vencimiento concreto, que puede ser como los pagarés, pues a lo mejor 20 días, 30 días, eso es muy importante, porque si los tipos están subiendo, cuando vencen esos pagarés, cuando tienen que volver a refinanciarse, las compañías lo van a hacer a tipos un poco más altos. Si el fondo lo compra, evidentemente está comprando un activo que da mejor rentabilidad, con lo cual es algo como lo que hace, por ejemplo, el fondo de Deutsche Bank, hablábamos hace alguna semana, el Floating Rate Note. Sube los tipos, al fondo le viene bien. Baja los tipos de corto plazo, no le viene tan bien. Si es un fondo de medio o de largo plazo, le influye sobre todo los tipos de mercado de esos plazos de inversión. Por ejemplo, el fondo de Nordea, el Alpha 15, está comprado en tramos de 5 años. Cuando se habla de un cierto techo, los tipos de interés por parte de la FED y en paralelo de una situación de desaceleración de la actividad económica, el 5 años lo que normalmente puede hacer es caer. En cuanto cae esa rentabilidad, el precio de esos bonos sube, con lo cual influye mucho. Es una variable a tenerla muy en cuenta junto con otras, sin duda alguna. Y a tener en cuenta. Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Teléfono de contacto y estos días que estáis en la oficina. Seguimos en la oficina, efectivamente. Nosotros no para, como las procesiones, que a veces la procesión dura más que el cirio y hay que estar ahí realmente, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, el teléfono muy rápido. 91 762 3442 o visitando nuestra página web www.lunasevilla.es y encantados de poderles atender. Ese tiempo que se nos ha pasado volando, encantados estamos de tenerte por aquí. Como todos los lunes, José María Luna, Luna y Sevilla, asesores patrimoniales, que vaya bien la Semana Santa y feliz descanso. Aprovechar. Igualmente, gracias. Hasta la próxima, José. Hasta la próxima.